tal? Mi nombre es Seitel Velo y les doy la bienvenida a este episodio número 60 de Pera de Olmo. Estamos llegando al final de nuestra segunda temporada, la cual es posible gracias al Programa de Estímulos Fiscales ECA 2022 de la Secretaría de Cultura y a las empresas aportantes que se sumaron a este proyecto, que son Superior Industries e Interceramic. Les agradecemos muchísimo y le agradecemos al invitado de hoy. Estoy muy contenta de por fin haber coincidido contigo, Edgar Treviso. ¿Cómo Muchas estás? Gracias, muy bien. Estoy muy feliz de estar aquí, la verdad. Ya había visto algunos de los episodios y esperaba que me invitaran algún día. Qué padre, fue una bonita sorpresa. Ay. Muchas gracias. No, teníamos muchas ganas de tenerte por acá, no habíamos coincidido. Todos aquellos que esperan que les invitemos, escríbanos por favor para que les invitemos. Pero sí, luego las fechas ya no coincidieron porque el señor andaba también muy ocupado en las ferias, la Feria del Libro de Chihuahua primero y luego de ahí te nos fuiste directo a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, sí. Que me imagino que es exactamente lo mismo, pero... Más o menos. Cuéntanos, ¿cómo te fue de ferias? Muy bien, temporada de ferias es un caos. La temporada de ferias, casi todas coinciden en la misma temporada y hay mucho que hacer. Es más o menos como en el Día de la Internacional de la Poesía, que todo el mundo nos busca y luego ya nos olvidan el resto del año. Claro. Más o menos así. Pero me fue muy bien con las ferias, muy bien. Esta feria de Chihuahua me gustó mucho, estuvo muy padre, muy movidita. El stand de Medusa por fin estuvo muy bonito, estuvo muy padre. Nos juntamos ahí con los chicos de Arboreto y nos fue muy bien. Ahora vendí mucho más que el año pasado, hubo más gente y el programa de poesía estuvo muy padre, que yo me encargo de los programas de poesía de la feria desde hace algunos años. Ahora estuvo fantástico y volví a ver a muchos amigos. Muy padre. Y por supuesto Guadalajara, la monstruosidad que es Guadalajara. Aunque ahora tuve un poco de sentimientos encontrados con la FIL, porque me tocó ir por primera vez el día de la inauguración y llegué alrededor de mediodía. Y la feria estaba literalmente intransitable, era un mar de gente, gigantesco. Estuve ahí un par de horas, fui a presentar el nuevo libro de Medusa. Ese día ubiqué los stands, fui por los libros y demás, y di una vueltecita nada más, pero me abrumó mucho la gigantesca cantidad de todo. Sí. La gigantesca cantidad de libros, de stands, tanta gente diciendo cosas y aparentemente tan poca gente escuchando, ¿no? Me sorprendió ahora mucho más que en otras ocasiones ver que un stand como el de Planeta, por ejemplo, es casi el tamaño de la librería Castellanos en Ciudad de México. Sí. Una cosa abrumadora. Y yo voy allá con mi pequeña editorial chihuahuense, Medusita, con 30 libros publicados hasta ahora, pues no soy nada. Eso es un punto transparente entre tanto. Entonces fue una sensación extraña. Es muy padre que haya tanta gente alrededor de los libros y tantos libros, pero también es muy abrumador porque terminas pensando dónde demonios voy a encajar yo con mi pequeñísimo proyectito y aparte de Chihuahua, que me decían los colegas de Guadalajara, estaban muy sorprendidos con los libros, les gustan mucho y una de ellas me dijo, pero es que de Chihuahua no sale nada. ¿Cómo que es de Chihuahua? Se sorprendía realmente. Por supuesto, les digo, claro que sí salen cosas de Chihuahua, pero estamos muy lejos de todo. Sí. Entonces fue un poquito abrumador por eso. ¿En dónde demonios encajamos cuando todo se junta ya en esa zona? Que bueno, yo creo que hasta como recomendación para la gente que va a estas ferias muy grandes y que vas para hacerte de libros que no encuentras, pues no te vayas a Editorial Océano, no te vas, o sea, vete a los pasillos donde están las editoriales más pequeñas, que es donde vas a encontrar más joyitas, más libros que quizás su distribución es más complicada, te va a salir más caro, etcétera. Lo demás pues lo encuentras aquí en cualquier librería, ¿no? O sea, son distribuciones ya muy elaboradas. Sí, claro, y justamente, bueno, muchos lectores avesados es lo que hacen, y es lo que hice yo también, pues me fui con los coleguitas de ahí de Guadalajara, las editoriales pequeñas, que por supuesto palidecen enormemente frente a las monstruosidades. Ahí están los pequeñitos donde comparten 12 editoriales, ahí tienen unos cuantos libritos los que pueden poner, y es parte también de eso de sentirse abrumado. Mi plan es estar allá con los libros
espero el siguiente año. Ajá. Entonces, en parte también fui a hacer contactos con mis coleguitas de Guadalajara, a ver si de alguna forma compartimos algún stand en algún momento allá para que empiece a conocerse Medusita fuera de aquí de Chihuahua. Claro. Y bueno, algo es algo. Hay que estar en el monstruo de todas formas, de cualquier manera. Uh-huh. Hay que estar ahí. Si aquí en Chihuahua ya empezó a vender bastante bien en la feria, supongo que allá mira muy bien, ojalá. Ojalá que sí, verás que sí. Y es que te iba a preguntar, hay como, creo que en los últimos años, un boom editorial, ¿no? Uh-huh. Hablo de Chihuahua porque es como en lo que más podemos ubicar, lo que conocemos dentro de... Uh-huh. Pero sí, está Medusa, está Sangre, está Ediciones Arboreto, está uh-huh. Fósforo, están otros que seguramente se me están olvidando, un uh-huh. montón. Sin contar a todos los que están haciendo fanzines sí. y de todo tipo de publicaciones, ¿no? Con, sin ISBN uh-huh. o con una cierta periodicidad o no. Pero... o sea, como que toda esta generación que dijo en algún momento, quiero tener una editorial, dijo, no, basta, voy a tener una sí. editorial. ¿Tú a qué crees que se deba? ¿Y crees que representa una democratización, digamos, del mundo editorial? ¿Crees que sea una manera de autoemplearnos, de autopublicarnos, de huir precisamente de estos monstruos editoriales y su cerrazón, o a qué se lo atribuyes? Hay un montón de factores, de hecho todos los que mencionaste y otros más todavía. Una de las que yo he identificado en los últimos años, porque esto es un fenómeno posiblemente latinoamericano, yo lo he visto mucho en México con mis colegas del resto del país. Uh-huh. He visto cómo, y especialmente durante la pandemia, fueron cerrando muchos fondos editoriales estatales. Sí. Que por mucho tiempo los fondos editoriales estatales de los institutos de cultura, secretarías y demás, universidades, publicaban a los autores locales y eran los que cubrían la demanda que se tenía, al menos de manera suficiente o casi suficiente. Pero durante la pandemia, y desde antes ya venía cerrando algunos, durante la pandemia cerraron muchos uh-huh. y desaparecieron por completo, y entonces muchas personas decidimos que teníamos que cubrir el huequito, porque de repente se quedaron desamparados todos los autores que tenían aspiraciones a que los publicaran en algún momento. Otro de los factores es que nunca había sido tan fácil publicar libros. Uh-huh. Es muy sencillo. Ahora... tienes una persona que no sepa absolutamente nada de cómo hacer un libro, puede descargar el manual de Amazon, por ejemplo, y le dicen paso a paso cómo hacer su libro para que quede bien. Y ya todo va a depender de su creatividad, de su buen gusto y demás para formar un libro. Uh-huh. Pero es una herramienta fantástica. Hay mucha gente que está utilizando Amazon para subir sus libros, por ejemplo. Claro, sí. Sí, y de países como Cuba, por ejemplo, se basan completamente en Amazon para poder distribuir sus productos uh-huh. fuera de Cuba, en donde además hay muchas casas de papel y es difícil publicar. Uh-huh. Entonces, en muchas partes de Latinoamérica, también lo he visto con mis colegas de fuera del país, están optando por ese tipo de esquemas. Ahora también hay la enorme facilidad, que afortunadamente eso hace que existan proyectos como Medusa y como muchos otros pequeñitos, de que ya puedes imprimir pocos libros. Antes tenías que invertir en imprimir por lo menos 1000 libros, y eso eran inversiones sí. muy difíciles que además te meten en muchos problemas, porque no puedes publicar 8 libros al año de 1000 ejemplares cada uno, vender 100 y luego ¿dónde guardas el resto? Es algo que yo todavía no alcanzo a resolver. La impresión por demanda, bajo demanda, puedes imprimir 40, 100 ejemplares, vendes 60 y te quedas con unos cuantos y vas reponiendo poco a poco. Entonces esto también hace que se facilite mucho y que podamos ahorrar costos de almacenamiento. Sí, por supuesto, y muchos otros más. Impacta negativamente en el costo por unidad del libro, por supuesto. Ajá. Y eso es donde las editoriales batallamos mucho para competir con las editoriales estatales, por ejemplo, o con las editoriales muy grandes. Uh-huh. Libritos como esta preciosa colección que saca ahora el Fondo de Cultura Económica, en donde está algunos años sobre el capitalismo. Son libros muy hermosos, mejoraron mucho la colección, es preciosa, sí. Y son libritos que te cuestan 80, 70 pesos. El Innecesaria de Anaíd, que acaba de salir, cuesta 60 pesos. Es baratísimo, porque por supuesto hacen un tiraje de 3000,
tienen la posibilidad de elegir este papel Holmen, que es muy barato y es bastante bonito. Imprimes en mismos talleres gráficos, propiedad del Estado. Sí, así es. Y además el Estado no tiene la obligación de recuperar la inversión. Exacto. Entonces, en cierta forma es una competencia desleal. Yo no puedo vender el libro de Ruby, por ejemplo, que tienes aquí, Ay, sí, lo tenemos aquí en 200 pesos. Me gustaría mucho, porque se vendería mucho más quizás, pero no puedo, porque los costos son distintos. Bueno, y además me gusta que los acabados sean muy especiales y también eso encarece un poquito el libro, pero creo que vale la pena tener un libro muy bonito en las manos, porque también es parte de las obsesiones con los independientes. Eso me gusta mucho los independientes, que nos gustan mucho los libros físicos como objeto. Nos gusta jugar con ellos, o como dice mi colega Gortis, ponerles moñitos. Las editoriales independientes lo hacemos con mucho cariño, con mucho tiempo, con un montón de dedicación y sin pensar en la recuperación del dinero en realidad, porque muchas veces mantenemos nuestros proyectos con trabajos alternos que hacemos. Pero nos preocupa mucho que los autores y los lectoras tengan una cosa muy bonita entre las manos. Y esa es una ventaja muy padre de las independientes y es lo que hace tan bonito el trabajo. Muy distinto a la editorial comercial. Sí. Un poco, creo que entramos bien directo en materia y se me olvidó presentarte. ¿Qué importa? Perdón. Presentarte ante nuestra querida audiencia. Edgar Treviso es poeta, es traductor, es editor, es corrector. ¿Qué más haces? Promotor de la lectura de poesía especial. Me gusta mucho hacer eso también, claro. Sí, todo lo relacionado como que con la palabra y la literatura, ¿no? Su proyecto se llama Medusa. ¿Y cuánto tienes con Medusa? En febrero cumplo 3 años apenas. En febrero cumples 3 años. ¿Estoy bien o medianamente bien al decir que, si no todo, la mayoría es poesía? La mayoría, sí. Al principio cuando la pensé, yo pensé que iba a ser exclusivamente de poesía. Porque es uno de los géneros más desvalidos. Solamente la dramaturgia yo creo está más desvalida que y eso porque la dramaturgia es para verse montada en escenario, ¿no? Prácticamente no vende nada de libros de teatro. Yo no he publicado ninguno, pero es que tampoco me han ofrecido. Esa es otra de las cosas. Y yo pensé que tendría que ser exclusivamente de poesía. Elegí muy mal el camino porque, por supuesto, no vende prácticamente nada. Lo más difícil de vender agarraste. Sí. Es muy difícil de vender. Pero luego me llegaron propuestas, pero ya tengo 2 libros de cuentos que me parecieron fantásticos y, por supuesto, los agregué a la colección. Ya he publicado hasta ahora, he hecho varias cosas, porque además de publicar mi colección en la que yo invito a los autores y lo que a mí me gusta mucho, pues también hago servicios editoriales y produzco libros de otra naturaleza, pero ha habido libros tan hermosos en ese esquema de servicios editoriales que los he agregado a la colección. Libros de historia, por ejemplo, el doctor Víctor Orozco, que pues son fantásticos, por supuesto, están en la colección de Medusa. Tengo un libro de derecho, uno de psicoanálisis, los 2 de cuento, pero lo que siempre me cae más es poesía. Es lo que más me llega. Me han llegado 2 propuestas posiblemente de cuento, aparte de las que he publicado, pero no me parecieron tanto de la línea de Medusa y esas no las aceptamos. Pero prácticamente todo lo que me llega es poesía. Hay montones de poetas y montones de poetas muy buenos y muy buenas, muchísimas. Bueno, es que sí decían que en Chihuahua levantabas una piedra y salía un poeta, ¿no? Sí. Y además, bueno, en Chihuahua hay una cantidad gigantesca de buena poesía. Me sorprende muchísimo la cantidad de buena poesía que hay aquí, pero también como se ha corrido la voz con Medusa, afortunadamente por las redes, y se ha corrido la voz fuera de Chihuahua y fuera del país. Entonces me han estado llegando propuestas de Colombia, Costa Rica, ya publiqué una costarricense, publiqué un paraguayo, viene una argentina y viene un brasileño, porque lo están conociendo, al menos en América del Sur, están conociendo mucho el sello y me llegan propuestas de allá. Y lo están relacionando como editorial de poesía, ¿no? Quizás, sí. Pues mira qué bien, sí. Sale muy bien ese posicionamiento. Sí, me parece que sí, el gran problema con eso es que no puedo publicar todo. Claro. Es un problemón. Este año acepté muchas propuestas, publiqué muchos libros este año, pero es un problema ya que de estos que yo no entiendo muy bien porque yo no conozco mucho de negocios. Yo quiero hacer libros y me gustan los libros. Pero publiqué muchos libros, perdí mucho dinero con la mayoría de ellos, entonces lo mantuve literalmente todo el año con mis otros trabajos. Y eso es algo que no debo hacer, es algo que tengo que cuidar mucho porque si no sobrevive la editorial, pues nada de lo que yo quiera hacer voy a poder hacer.
Entonces voy a tener que ajustar un poco los modelos para capitalizar un poco más y luego poder ayudar. Me parece que es algo así como lo que te dicen en los aviones, antes de ponerle la mascarilla a otro, póntela tú primero, ¿no? Primero tienes que sobrevivir y luego ya ayudas. Entonces todavía tengo que ajustar, 3 años apenas, me parece que todavía es muy poco. Sí, He todavía es aprendido un periodo de montón de inversión. cosas y me faltan muchas, y he sufrido otras muchas que me faltan muchas por sufrir, por supuesto. Yo creo que ese es el conflicto que viven muchos de los artistas que buscan como hacer algo material del amor al arte, ¿no? O sea, que estás justo entre la romantización de esto que te apasiona, esto que amas y el mundo terrenal, Sí, ¿no? así es. Es Sí. un balance difícil. Es un balance difícil y yo creo que ahora que hablabas de la explosión de editoriales independientes, que sí, sí la hay, es cierto. Para aventarte a hacer una cosa así, me imagino que debe ser algo similar a cuando decides casarte. Y tienes que estar apendejado por completo. Sí. Por completo. O sea, tienes que estar tan apendejado que solo ves en el futuro las cosas maravillosas que te va a traer. Y nunca te fijas en todos los horrores que también va a traer consigo. Entonces nos aventamos por amor, trabajamos por amor. Muchas veces sí, por supuesto, vemos que hay alguna autora o una autora que valen mucho la pena, pero que no pueden costearlo y te avientas con todo y terminas perdiendo, pero no importa. En cierta forma causa un cierto placer. La chica de Costa Rica, por ejemplo, ella, no sé, me encontró por un poeta que luego terminé publicando también acá de Baja California. Me mandó su escrito, me pareció fantástico y pues desde Costa Rica yo ¿cómo demonios le iba a hacer para mandarle ejemplares? Pues bueno, ya nos arreglamos de otra forma. Afortunadamente tuvimos un esquema de que ella podía imprimir allá, yo imprimí acá, le mandé los archivos y hicimos una bonita mancuerna y me dio mucho gusto poder publicarla en México. Ya estaba muy feliz por poder publicar Claro. en México. Desde luego que es salir de su país le convenía mucho. Ahora esta poeta argentina también está emocionadísima por publicar en México y es una de las más grandes de Argentina. Y por supuesto no les cobro nada, yo asumo todos los gastos, invierto todo el tiempo y bueno, si luego terminas perdiendo te queda por lo menos esa enorme satisfacción. Y sí, por supuesto, esto hace que sea muy difícil balancear el asunto de que estás perdiendo. Detrás, ahí en tu mente, en tu subconsciente, algo te está diciendo no puedes seguir perdiendo dinero, pero el amor es mucho más grande, Te entonces es recuerdo muy cómo te difícil. apellidas. Sí, es muy difícil balancearlo. Este año yo pretendo hacer eso porque sí quiero que dure el proyecto. Claro. En Chihuahua las editoriales han tendido a desaparecer rápidamente, Sí. salvo Azar de Rubén Mejía, que ya tiene más de un cuarto de siglo. Es un verdaderamente asombroso lo que ha hecho. Es una hazaña lo que ha hecho y ojalá que siga. Pero ha habido otras muchas editoriales que han ido desapareciendo y bueno, eso pasa en todas partes, en todo el país. Y en toda Latinoamérica posiblemente sí me voy enterando con los coleguitas lo difícil que es. Sí. En Argentina, por ejemplo, ahorita tienen una crisis gigantesca porque los precios de impresión les aumentaron de una forma absolutamente ridícula. Y lo que les espera. Sí, puede ser peor. Un libro como este, por ejemplo, si en México me cuesta imprimirlo 150 pesos, allá les cuesta 550. No, y es que es una forma muy efectiva, ¿no? De censura. Hazlo inaccesible. Sí, en Ni Argentina siquiera lo tienes que censurar, hazlo inaccesible. Y ahorita decías esto de la democratización del libro, que por supuesto el movimiento editorial independiente tiene mucho que ver con eso, con no dejar que se apaguen las voces pequeñas, las voces que quedan fuera del mercado. Entre ellas la poesía, la dramaturgia, el ensayo, que las editoriales comerciales no las publican. Sí, no las amparan tanto. A menos que seas una Rupi Kaur o una cosa así, que vendas millones de libros, pero no lo van a hacer. Entonces, en cierta forma, eso va marcando un canon muy dañino. Está eliminando la diversidad cultural y la diversidad de puntos de vista, de ideas en la humanidad. Las editoriales independientes y otras formas de trabajo independiente ayudan mucho a eso. Por supuesto que si les impides trabajar, como lo están haciendo en Argentina, es una forma activa de censura, sin ninguna duda. De hecho, lo ideal sería que hubiese que se subsidiara por medio del Estado este tipo de esfuerzos para no apagar la diversidad, pero no se hace. No. Es algo similar a lo que se ha hecho
sistemáticamente con las culturas indígenas, por ejemplo. Ujú. El ignorarlas o el darles espacios muy pequeños, el solamente tomarse la foto con ellas, pero no hacer que sigan expresándose, de hecho activamente acallándolas, ¿no? Ujú. Y pasa lo mismo con la industria del libro, sin duda. Entre los editores, por ejemplo, muchos consideran que Gandhi es el peor cáncer que ha sucedido en el país. Para los lectores no, para los lectores comunes Gandhi es una maravilla. Pasa a Gandhi, son un montón de Ay, hay libros. todo. Ajá. Pero lo que pasa con Gandhi es que ellos determinan el canon. Entonces determinan qué libros realmente son comerciales para ellos y esos son los que venden y el resto se va y se desaparece, básicamente. Ok, claro. Y también en este asunto de librerías, por ejemplo, en el caso de que yo quisiera entrar a Gandhi, Gandhi me pide que tenga por lo menos una bodega en Ciudad de México, por lo menos bodega y un representante. Y tengo entendido que la comisión es de 50%. Entonces activamente borran a todas las editoriales independientes. No, y es que justo creo que si no tengo mal la versión, el inicio de Gandhi fue con un librero amante de los libros, en donde la gente llegaba, hojeaba el libro, se sentaba o se acostaba en el piso a leer y todo bien, ¿no? Con el señor. Pero ya los hijos como que no tuvieron la misma visión y ya los herederos dijeron, no, papito, este es negocio. Seguramente. Ha pasado en más de un ejemplo, ¿no? Sí, no conozco la historia, pero seguramente es muy similar a eso. Y bueno, incluso librerías como Gandhi, ahora si nos vamos a este asunto que hablábamos ahorita de lo monstruoso que es a veces el mundo del libro, incluso librerías como Gandhi están peligrando porque Amazon está desapareciendo librerías en todo el mundo. Sí, llegó como que el otro gigante, ¿no? O Así sea, es, sí. tenías el tiburón y llegó así. Exactamente, siempre hay alguien más grande que tú, Sí. supongo. Y Amazon está desapareciendo librerías en todo el mundo, especialmente en los países más industrializados. Y luego ahorita que decías que, por ejemplo, en las editoriales independientes tenían todavía mucho el amor al libro físico y al papel. Y yo lo veo, ¿no? Con Medusa. Incluso en su sitio no hay versión electrónica, ¿no? No hay venta de EPUB. Sí, todos los libros están en versión electrónica. Y de hecho todos los libros están justamente en Amazon en versión electrónica. Ah, ok. Que Entonces gracias no me a cargó en eso, el celular. le tienes que jugar también jugar un poco con el monstruo. Muchos se niegan. Por ejemplo, Luis Armenta Malpica de Mantis Editores, sí. él no trabaja con Amazon, ni con las grandes librerías. Él tiene una postura muy establecida de que trabaja con independientes y me parece fantástico. Pero Luis tiene 25 años. Exacto. Y ya está muy consolidado. Sí, a Luis se puede dar esa clase de lujos. Los pequeñitos tenemos que jugar un poco ahí. Gracias a Amazon yo he podido tener ventas, increíblemente he vendido poemas japoneses en español en Japón. ¡Wow! O sea, cosas así. He vendido en Italia, en Brasil, en Canadá. De todo el mundo se han estado vendiendo los libritos de Medusa poco a poco. Eso es una gran ventaja. Pero, por supuesto, tiene una desventaja muy grande ya a largo plazo. La desaparición de librerías, por ejemplo. Sí. Y eventualmente va a haber también algunos problemas con imprentas, supongo. Ahora, si yo quiero mandar a imprimir un libro en Amazon, lo imprimen en Coppell, Texas, y luego lo mandan a México y eso encarece el libro. Claro. Pero en el momento en que ellos pongan una imprenta en México, va a ser un hit para algunos, como los pequeñitos, porque Amazon vende mucho muy barato. Se puede dar el lujo de imprimir muy barato porque es un monstruo gigantesco. Y eso puede meter en problemas a imprentas pequeñitas y cosas así, por ejemplo. Pero ayuda mucho a la aparición de este tipo de proyectos. Aunque tiene sus defectitos. En alguna reunión tengo una distribuidora digital que se llama Bibliomanager y ellos nos ponen los libros entre otros con Amazon y otros cientos de librerías en el mundo. Y ellos, por ejemplo, nos decían que Amazon y que otras librerías no pueden hacer esto. Claro que no. Ni pueden hacer estas guardas en color, por ejemplo. Sí, que son una cortesía hermosísima. Es bonito, ¿no? Es un libro, te da la sensación de un libro con mucho cuerpo, muy elegante, muy bien cuidado, que se le nota el cariño. Claro. Pero Amazon dice que no, y la razón fue muy drástica, nos la dijeron así directamente, porque las solapas no venden. Y porque los detalles no venden. Lo único que quieren es la portada porque es lo que sí tiene potencial de venta, ¿no? Pero si no vende, no va. Entonces ese es el modelo, por supuesto, de esos monstruos. Y eso es la delicia de que haya opciones pequeñitas porque podemos hacer esos detallitos. Exacto, y luego se confunde un poco, ¿no? El decir, bueno, es que una empresa abarque tanto
puede ayudar, pues no sé, es bueno porque llega a todos lados. Dice, sí, pero también es bueno que desde todos lados se gesten diferentes proyectos, ¿no? Y diferentes propuestas. Entonces, y creo que también siempre, claro, ahí están estos gigantes, pero en toda la historia de la humanidad ha habido estas resistencias, ¿no? O sea, justamente hablando del encarecimiento de precios en Argentina y en Latinoamérica, de ahí surgieron las editoriales cartoneras en su momento, ¿no? De decir, ok, pues entonces voy a hacer esta edición súper, súper homemade, súper barata y ahí va, ¿no? Y se distribuye de mano en mano y hasta se regala, ¿no? Los mismos fanzines. Ahora, ¿no? Justamente el decir, bueno, el valor agregado de mi producto es que yo le meto muchísimo amor a la edición. Más allá de que el contenido en sí es lo mismo, que la descripción como de tinta sobre papel corresponde tanto a su producto como al mío. Yo le meto mucho amor, ¿no? O sea, yo sí lo trato como con minuciosidad y con cuidado y no lo veo como un producto más de los cientos de miles que distribuyo al día. Exacto, sí. Me gusta mucho la palabra resistencia. Entre todos los pequeñitos estamos haciendo justamente eso, resistencia. Y me refiero a pequeñitos con pequeñas editoriales, pequeñas imprentas, pequeños autores. Todos estamos ayudando un poco para que no se estandarice todo. Exacto. El mundo está tendiendo a la estandarización, por supuesto, siempre. John Maxwell Coetzee, por ejemplo, el autor sudafricano que ganó el Nobel en el 2004, me parece, él tiene un problema gigantesco con el inglés, porque dice que el mundo está absolutamente completito aprendiendo inglés y que eso va a hacer que se transmita, por supuesto, los genes culturales del inglés a todas las culturas de la humanidad. Dices, hay una carga, todo lenguaje tiene una carga simbólica e ideológica detrás de él. Entonces, el inglés te hace pensar de cierta forma y el mundo va estandarizándose en ese sentido. Entonces, su pequeña resistencia es que ya no publica sus libros primero en inglés, primero los publica en español. Okay. Hizo un trato con una editorial que supongo que es importante y consolidada en Argentina. Sus libros ya primero salen en español en Argentina, se toman meses en aparecer en inglés y luego ya los publican en inglés. Es su pequeña resistencia. Las pequeñas resistencias que hacemos nosotros acá es no dejar que se mueran las voces alternativas y pequeñas, ¿no? Y dar espacios y trabajar con cariño en un mundo que ha dejado de trabajar con cariño. Porque, por supuesto, los conglomerados, las empresas, no les conviene trabajar así. Eso requiere inversiones de tiempo importantes y de creatividad y de personas creativas y de dinero y demás, ¿no? Entonces, solamente los que podemos hacerlo por amor o que nos podemos dar ese lujo, podemos hacer cosas que ayuden a resistir, efectivamente. Yo en Medusa hago absolutamente todo. Todo. Es un equipo de una persona, sí, es un que ejército hace... de una persona. Sí, y me ha gustado mucho eso. Yo hago desde recibir al cliente, platicar con ellos sobre las dudas, hasta los trámites, los tratos con las imprentas, absolutamente todo el diseño, hasta que entrego el libro y a veces también armo la presentación o acompaño al autor para presentar. Y eso me gusta mucho. He pensado que en realidad la meta para Medusa no sería ser grande, no sería llegar a convertirme en un sexto piso, por ejemplo, que ahora es ya un corporativo, que empezó, afortunadamente ellos siguen haciendo libros preciosos, ¿no? Eso es muy bueno de ellos que han conservado eso a pesar de que les ha ido muy bien y han crecido muchísimo. Pero a mí me gustaría mucho que Medusa terminara siendo pequeña mediana, que yo pudiera seguir poniendo toda esa atención, porque disfruto mucho, una de las cosas que más disfruto de hacer los libros es las caras de los autores, por ejemplo, cuando ven su libro hecho. Claro. Te mandan un manuscrito, tú haces todo este trabajo y de repente les entregas un libro que pueden poner en su librero con orgullo o que lo pueden ver en una librería y se van a emocionar porque es muy bonito, ¿no? Algo que los lectores puedan tomar entre sus manos y lo abran y digan qué belleza, como hicimos con el homenaje a Williams, por ejemplo. Sí. Que sigue siendo uno de mis proyectos favoritos. Me gustó mucho ese proyecto. La gallina de la portada tomando la S. Es una cosa sí, me preciosa. Dijeron en Sándor Mara, y me dijeron alguna vez que una clienta se había quejado porque en uno de los libros de esos decía William Carlos William. Ajá. Y decía, pero ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo no se fijó? ¡Qué pésimo editor! ¿Sí? Y no había visto que la gallinita se había comido ya la S, la tenía en el pico, ¿no? Sí, es hermoso. Son detalles muy bonitos.
Y bueno, ese proyecto, por ejemplo, está lleno de detalles lindos, desde la elección del color de la tinta, los dibujos, las ilustraciones, tantos poetas que entraron a trabajar en él. Pero ahí en la presentación, cuando presenté en Casa Redonda, dije, ya sé por qué no hacen esta clase de proyectos las editoriales grandes. Porque Sí. son muy costosos. Mucho tiempo, dinero, esfuerzo. Cuesta un tiempo. A mí me costó 11 meses armar ese proyecto desde cero hasta imprimirlo. Muchísimo tiempo, no solamente de escritorio, sino también cuando ya estaba en la noche echando un whisky, viendo alguna babosada en YouTube, estaba pensando todavía en el libro y se me ocurrían cosas y me levantaba y anotaba. Eh, Nunca, no terminé de juntar el dinero suficiente y terminé poniendo en mi bolsa, pero salió un libro precioso, Sí, es muy precioso, que es muy difícil de ver ahora, ¿no? Muy difícil. Aunque a veces surgen cosas que son sorprendentes, pero es cada vez más difícil. Solamente desde estos esfuercitos, yo creo, las grandes ya no se van a ocupar de esa clase de cosas, y mucho menos de rescatar voces alternativas, desde luego, no les conviene. Sí, no, tienes que llegar más con una proyección de ventas que con un buen manuscrito, ¿no? Luego esa es la cuestión. Uh-huh. Y eso también me hace pensar, creo que siempre hablamos de hábitos de lectores, siempre de manera muy pesimista, ¿no? Uh-huh. Como la gente no lee y tal, pero no sé, o sea, yo no sé qué pensar al respecto, porque entiendo que las editoriales batallan como con las ventas, no digamos las independientes, pero luego ves que Wattpad y todas estas plataformas tienen como un montón de alcance, entonces, ¿será que estamos haciendo algo mal, como, o no mal, pero distinto a lo que aspiramos? Como en términos de promoción en las primeras etapas, o no sé, tú ya desde el lado de editor, ¿crees que los hábitos de lectura han cambiado? ¿Para bien, para mal? ¿O cómo crees que se puede incidir como editor o como profesional de las letras en modificar los hábitos de lectura de la población? Fíjate que yo tengo justamente una visión pesimista al respecto. Yo he intentado toda mi vida y afortunadamente he tenido suerte con ello. He intentado trabajar casi siempre en cosas que se relacionen con los libros, estar cerca de los libros todo el tiempo. Y entre esas cosas que he hecho, me ha tocado ser funcionario público y también me ha tocado ser promotor de lectura. Prácticamente siempre lo he sido. Pero como funcionario aprendí mucho porque me tocó estar en muchos eventos, reuniones, congresos y demás sobre fomento de lectura. Y me fui volviendo cada vez más pesimista al respecto. Yo ya tenía una idea de que la lectura no era, de que no es posible realmente extender el público lector. Ya había tenido esa idea desde hace algún tiempo. Pero conforme fui a este tipo de cosas, me fui dando cuenta de que las cifras de lectura anuales son cada vez más y más bajas. Y hay una tendencia muy clara a la baja, al menos en los últimos 15 años. Pero en los últimos 15 años también ha habido, en algún periodo, ya no no después de la pandemia, pero en un periodo hubo un aumento constante también en las inversiones en fomento de la lectura. Entonces se contraponían las líneas. Entre más aumentaba el presupuesto, más bajaba. Y eso es muy peligroso, porque si baja el presupuesto, entonces esa caída puede ser todavía más drástica. Me parece que sí hay un cambio muy drástico en la lectura, sí se está leyendo menos, a pesar de que todavía sigue habiendo muchos lectores. Ahora, el problema, hay muchos lectores todavía, no tantos como quisiéramos, porque en otros países tiene una cantidad bárbara de lectores, pero el problema es que la lectura también se está estandarizando igual que todo en el mundo. O posiblemente es un proceso ya viejo, ¿no? Como seres humanos nos gusta mucho encajar, nos gusta mucho estar con el grupo. Hablar de la serie que todo el mundo está viendo. Por supuesto. Sí. Y eso es un asunto evolutivo, es decir, lo tenemos en nosotros sin siquiera racionalizarlo. Entonces, parte del asunto de la lectura es eso también, que tendemos a estar con el grupo. Por ejemplo, El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que acaba de salir hace poco. Todos queríamos leer El infinito en un junco, porque todo el mundo lo estaba recomendando, entonces todos queríamos leerlo. No es un libro maravilloso, es un buen libro, por supuesto. Yo lo leí, pero no me sorprendió gran cosa, posiblemente porque muchas de esas cosas que platica Irene ya las conocía desde hace tiempo. Casi todos los lectores las conocemos. Sí. Pero fue un fenómeno gigantesco, precisamente por esa clase de estandarización. Recuerdo cuando el fenómeno de Dan Brown, todos queríamos leer a Dan Brown. Sí.
Yo me acuerdo leyéndolo tirado en el suelo a medianoche, fantástico, me divirtió muchísimo ese libro, pero por supuesto no te vuelves a acordar de él, ya que lo cierras, se te olvida para siempre, pero el fenómeno es así. Las grandes editoriales han propuesto su canon de libros, Claro. los pueden promover muy bien, tienen muchos recursos para hacerlo y entre más gente lo conozca, más gente lo va a querer leer. Pero y es que eso pasa también hasta en la academia, ¿no? Sí, O sea, desde luego. lo dice Gabriel Said en Los demasiados libros. Se dice, bueno, pues es que al final sí necesitamos que en ciertos círculos se conozcan una base común de autores y de textos para poder dialogar al respecto. O sea, si cada quien lo hace. Pero justo llega este peligro de entonces, no sé, en la academia tenemos este conocimiento súper colonizado, de que ya ahorita estamos siendo un poco más críticos al respecto, ¿no? Pero dices, híjole, pues es que todo el mundo leyéndonos las mismas teorías de los mismos autores que vienen de la misma parte del mundo, puede ser un poco problemático. Y lo mismo sucede con el canon literario. Sí. Claro, es que la vida nunca deja de ser una pinche secundaria. Nomás queremos convivir. Así es. Y mira, ahora que mencionas la academia nos está demostrando otro fenómeno que puede también transferirse al universo de los libros. Yo creo que ya lo está haciendo, que es la sobresaturación de producción. Okay. Es lo que te decía ahorita de Guadalajara, que me abrumó ver tantas voces queriendo ser escuchadas y hay muy pocas personas que las quieren escuchar. Justo, ajá. Entonces, en la academia hay una sobreproducción sistematizada porque tienes que publicar, si no desapareces. Porque la beca, porque el SNI, porque el perfil deseable. Exactamente. Sí. Pero pues resulta que ni siquiera entre colegas se están leyendo, porque hay demasiado. Claro. Demasiado ya. Entonces tú tienes que ser muy selectivo. Yo como lector me abrumo mucho, especialmente ahora que trabajo como editor y que tengo contactos con colegas, me mandan libros, les mando yo, y de repente me abruma ver la pila gigantesca que tengo de libros que me han mandado mis colegas y no los he leído, no les he podido contestar con un mensaje, porque entre más creces, además, más obligaciones tienes y tienes que ser mucho más selectivo con tu selección de consumo cultural. Pasa lo mismo con la academia, pasa lo mismo en todos los ámbitos de la cultura, supongo. Tienes menos tiempo, tendrás que ser más selectivo. Muchas personas tenderán más bien a conformarse con el grupo mayoritario y este tipo de voces pues evidentemente quedan muy apagadas. Entonces no creo que sea ni siquiera un problema de difusión o de mercadotecnia. Muchas personas me han dicho eso, que posiblemente me hace falta mercadotecnia, pero en realidad este tipo de voces es difícil que funcionen de manera masiva. Y en la cultura siempre te van a decir que hace falta difusión. Siempre, sí. Y en realidad no creo que sea eso. Posiblemente sí, o sea, es decir, sí me falta, por supuesto. Sí, pero es como una cosa más estructural quizás, ¿no? Como hace falta también que tengas el interés de meterte a ver qué se está haciendo. Y también hay sobresaturación, hay un montón de medios que están hablando de libros, de cultura, de pintura, de música, y entre más amigos tienes con tus mismas afinidades, ves cómo publican cosas y no puedes leer tanto. Yo me meto a Facebook y veo tantos y tantos poemas que comparten mis colegas, pero no los puedo leer tantos. A veces también me cansa incluso ver tantos. Sí, y abruma, mucho, claro. mucho. Decía una conocida, yo antes decía que era fan de leer, ahora ya siento que soy fan de comprar libros. ya no sé qué tan fan soy de leer. Sí, ya así es. los tengo. Y luego también decía Eduardo Langagne, lo importante es tenerlos, ¿no? Ya cuando quieras, ahí los tienes a tu disposición. Sí. Pero sí, o sea, hasta en eso nos gana como el hiperconsumo, en donde al final el cerebro no nos está dando para consumir realmente, o sea, es decir, para empaparnos de eso, para disfrutarlo. Así es. Sí, y aparte, bueno, no solamente el cerebro, sino entre más crecemos, más ocupaciones tenemos. Y en este mundo en el que la gran mayoría de las personas tenemos que tener 2 o 3 trabajos para apenas sobrevivir o para vivir medianamente bien, es muy difícil cada vez más. O justo el trabajo de tu pasión y el trabajo de de la estabilidad financiera, ¿no? Sí. Porque obviamente no puedes combinarlas. Así es. Ahora me pasa mucho con la lectura en el sentido de que ahora leo mucho más propuestas que me mandan o libros que tengo que leer que los que yo quisiera leer, por ejemplo. Claro, ya es puro trabajo toda la vida, pero ahora es más trabajo que placer. Siempre me reservo buenos momentos, pero hoy platicaba con un conductor de Uber sobre eso, sobre lectura y cómo vamos leyendo cada vez menos. Pues sí, me acuerdo de cuando era muy, muy joven,
podía leer 10 horas seguidas sin ningún problema. Ya no aguanto leyendo 4 horas seguidas, yo creo. Sí. Mucho menos 10. Entonces, por supuesto, vamos bajando. Y Sí. tiene su parte buena porque te haces mucho más selectivo, tienes que ser más selectivo y Claro. entonces ya solo te quedas con lo esencial. Sí, Y eso cuando es un padre. libro que lees es uno que dejas de leer, Mm, ya no te das tanto el lujo, ¿no? De muchas cosas. Pero sí, yo recuerdo de que siendo estudiante era, pues claro, ¿no? Así, tengo que leer y vámonos en 1 hora de libro. sí. Y ya. O sea, a mí sí el cerebro Ya no me no. da. O sea, ya es como me tengo que regresar, ya no me acuerdo de lo que leí. Sí, Ya no funcionamos igual. Y eso está bien. Y pasa no solamente con los libros, sino pasa, por ejemplo, también con nuestras relaciones, ¿no? También vamos siendo mucho más Más. selectivos y cuidadosos con ellas. Ujú. Ahora en mi biblioteca, por ejemplo, ya tengo casi como manía y casi también como para seleccionar los libros de Medusa. Un libro que no merece releerse, no merece ni ser leído una sola vez. Entonces, se me quedó muy grabado Ya es tu mantra. ese dogma mío. Ajá. Por supuesto, muchos libros quedan descartados de ahí, ¿no? Me voy quedando también en mi biblioteca con los libros que puedo releer alguna vez o que quiero releer alguna vez o que tengan el potencial. Pero esos libros como Dan Brown, por ejemplo, los lees una vez, te divertiste, jamás lo vas a volver a abrir en tu vida. Ok. Posiblemente ni siquiera merecían haber sido leídos una vez. Me gusta eso y casi todos los libros, quizás todos los libros que he publicado en Medusa pudieran entrar en ese esquema. Casi todos son releíbles y bueno, yo los he tenido que leer 6 o 7 veces cada uno. Lo sé de Entonces, cierto, son releíbles. sé que se pueden volver a leer y disfrutarse de nuevo. Eso es también otro de los valores agregados de Medusa. ¿Y cómo pueden un escritor, cómo se puede acercar a Medusa? Es bien fácil, nada más tienen que escribirme. A veces tardo mucho en contestar porque por supuesto a veces me llegan muchos correos Porque somos un equipo de una persona. Sí, porque soy solo yo y de repente estoy haciendo 2 libros que me encargaron y estoy trabajando con este y tengo problemas y cosas así, se me van acumulando y me gusta contestarles bien. Claro. Muchas editoriales ni siquiera contestan porque pues también están muy abrumados y ahí dejan los correos. Pero me pueden escribir hola@medusaeditores.com, me escriben y hablamos. Yo procuro contestarles a todos los correos que me llegan. Incluso también procuro tener la atención de hacer la carta de dictamen editorial con los materiales que me envían. A veces no me es posible, a veces simplemente tengo que contestar así el correíto Sí. para no dejarlo ahí meses. Por un tiempo les estuve mandando cartas, pero también sucede, por supuesto, que entre más se conoce la editorial, más propuestas llegan, más correos y es difícil. No puedo revisar todos los libros o leerlos completos, por ejemplo. Me hubiera gustado mucho hacer eso, pero ya llega un momento en que ya es físicamente imposible. Es físicamente imposible. Te mandan una novela de 200 páginas, pues no puedes dejar de corregir lo que estás corrigiendo o diseñar para sentarte 3 horas a leer la novela. No se puede, nos restringe mucho, pero por lo menos sí leo con atención algunas piezas y veo si es que tiene potencial. Sí, están los elementos ahí. Ajá. Y procuro contestar. Entonces realmente es muy fácil hablar conmigo, pueden hablarme ahí por el correo, en la página de Medusa y en Facebook está en el QR con mi WhatsApp y pueden contactarme por ahí. Trabajo también con las 2 opciones. La opción clásica casi siempre es cuando yo invito a un autor, que ese es cuando yo asumo todos los gastos y hacemos la repartición de regalías como se usa en el mercado, con un poquito más de margen que en el mercado regular. Y la otra opción es la opción de autopublicación. Ajá. Que esa le conviene. A mí me parece que es muy conveniente para muchos autores y muchos autores se las recomiendo yo. Tú puedes autopublicar en Amazon, como te decía ahorita, Sí. pero te va a costar un par de meses o un poco más quizás estudiar todo el material de Amazon para saber cómo producir los archivos y aparte tienes que tener nociones de diseño editorial para hacer un buen libro, por supuesto. He visto muchos libros que han sido autoeditados con ese manualito de Amazon, pero están plagados de errores porque evidentemente no los conocen. Y no tienen por qué conocer todos los esquemas editoriales, ¿no? Y porque además nadie se equivoca a propósito. O sea, a veces piensan que los correctores o los editores nada más queremos sacar de algo que tú podrías hacer. Nadie se equivoca a propósito. No vas a reconocer tus propios errores. Sí necesitas un ojito externo para eso. Sí, me parece que sí, especialmente si quieres un libro muy bonito. Claro. Porque claro que para hacer un libro bonito como este que tienes aquí de Ruby, pues yo tuve que estudiar muchísimo con
libros de editores de décadas, ¿no? Ujú. Que te recomiendan exactamente qué hacer, incluso cómo calcular una caja de texto, por ejemplo, cómo Claro. debes calcular una bonita caja de texto, cuántos caracteres son ideales en una línea, cuántas líneas debe tener una página, ese tipo de cosas que por supuesto nadie está obligado a saber, salvo los que hacemos los libros. Entonces, en el sistema de autopublicación, si tú quieres un libro profesional que puedas lucir y presumir en cualquier parte, pues bueno, me puedes hablar y yo te hago el libro perfectamente y tú lo subes a Amazon, lo distribuyes, te quedas con tus regalías, que eso es lo que más me gusta del asunto. Ok. Porque casi todos los autores que me han contratado así imprimen sus 50, 100 ejemplares, con el primer tiraje recuperan toda su inversión y luego ya Y nada ya más me pueden piden hacer una más, reinversión. mucho Ajá. más baratos y empiezan a ganar dinero. Eso me parece fantástico. Claro. Me parece mucho mejor opción a veces que la opción de editorial, porque yo les puedo dar un 10-12% de regalías. Por supuesto van a ganar mucho más si ellos mismos venden sus libros. Ujú. Y no he tenido un solo autor que me haya contratado que no haya recuperado su inversión. Es Y muy ahí, padre. ahí cómo funciona. ¿Tú le pones tu sello editorial a todos los libros o solo a los que, aún siendo autopublicaciones, te parecen que tienen ahí como una cercanía con los valores de la editorial? ¿Cómo opera? Tengo tres. Medusa así a secas es la que yo hago por invitación. La otra es cuando recibo libros que no necesariamente encajan bien con las líneas editoriales, Ajá, como el de Victoria Marín, la chica de Costa Rica. sí, Su estilo de poesía es muy distinto al que yo quiero en mi colección, pero me pareció muy buena. ok, Entonces con ella inauguré una línea que se llama Luna de Mar, que ajá, es una serie para autores emergentes que están cercanos, o sea, que ya son productos muy buenos que merecen ser publicados, pero que no encajaron tan bien con las líneas de Medusa. ok. Y hay otros que definitivamente están muy lejos, entonces está Medusa de Autor, que es el sello Ah, ok, para los perfecto. autores independientes. Ya han salido algunos libros así, por ejemplo, hace poco le hice un libro a Ever Harmon, que es un libro de autoayuda. Ah, claro. No Ujú, va en absoluto con las líneas de Medusa, entonces a él lo publico en Medusa de Autor, ujú, pero se registra con el sello editorial en Indautor, tiene validez legal perfectamente, pero ujú. es un libro del autor. Y el Sí, autor paga su libro completamente, pero también tiene todas sus regalías. Entonces eso me ajá. parece una gran idea. Y si hay alguien que no quiera aprender todo el proceso o que quiera hacer un Sí, libro muy bonito, puede contratar servicios. Muchos hacemos eso. Yo creo que es la forma más directa en que los editoriales independientes podamos sobrevivir, que hacemos claro. ese tipo de servicios. Hace poco hice un recetario para el súper, por ejemplo. Mm, Pues qué ujú. padre, eso Sí, mantiene el proyecto. Y hay libros muy totalmente. diversos que podemos hacer. Hice una revista histórica hace un tiempo que no... Justamente hace poco grabamos el libro de Dacilirium de Yesenia Ah, Holguín, que por también es supuesto. edición de Medusa. Ajá. Ese libro me gustó mucho hacerlo, es muy bello. Es muy bello, me encanta el tema. Ujú. Ahorita platicaba con Fer sobre ese libro justamente. Ah, Hizo un bonito trabajo Jessy con él. Y el trabajo que hicimos con el libro para editarlo me parece que también quedó muy bonito. Es un trabajo muy, muy bello. Ojalá que le vaya bien. El tema es fantástico. sí, Es fantástico. Yo creo que puede generar mucho interés y las pinturas de Yesenia son muy hermosas. Y el libro quedó muy bello. Entonces ahí nos vamos ampliando poco a poco. Ese libro quedó con el sello de Medusa, es como parte de mi colección, aunque Jessie pagó los gastos de producción del libro, entonces ese libro lo distribuye ella exclusivamente y ujú, eventualmente en ferias, esta feria estuvo ahí con nosotros en el stand, por ejemplo. ajá. Ay, qué bien, qué bien, qué bien. Sí, tuvimos la fortuna de verlo. Aquí se entrelazan. Esto es hacer comunidad, chavos. No, Sí, no es cierto. sí. Ok, entonces tienes como esas tres vertientes del sello Medusa, digamos, Ujú. ¿no? De la editorial. Mi Ok. colección personal, yo no sé cómo decirle, la verdad nunca sé cómo decirle, pero todos esos libros han sido porque me gustaron mucho y los invité y se vinieron para acá, Ajá. o bien porque yo los he hecho como las traducciones de poemas Ah, japoneses sí. y chinos, ¿no? Que los puse ahí, es parte de lo que yo quisiera que fuera también Medusa, una especie de promotor de clásicos no muy considerados por la industria editorial regular. Ujú. Quisiera luego sacar una serie de Medusa Esenciales, que son clásicos que no se han publicado mucho. Estoy todavía enamorado de la idea de la colección infantil.
Oh. Quiero tener una colección infantil, ya me muero por hacer el primer libro. Ajá. Tengo a una autora que es fantástica, una cuentista fantástica, Paloma del Río, que ya quiero que publicar un libro, pero claro, esos libros son costosos. Sí, Son necesitan demasiada estimulación visual y Sí. eso es muy caro. Los Necesita colores, las colores, sí, formas. por Sí, supuesto. sí. Tiene que ser algo muy bonito. Todavía me da un poco de miedo hacerlo, porque no he hecho todavía un libro infantil, pero me emociona mucho la idea. Ay, sí. Quiero una colección infantil, a ver cómo le hago para hacerla. La literatura infantil es fantástica. Es fantástica. Sí, Maravilloso. también me gusta mucho. Y me gustaría que más infancias tuvieran la posibilidad de acercarse a la literatura, no desde el menosprecio a su inteligencia, como muchas veces sucede, ¿no? Claro. Entonces, deseo que pronto tengas esa Ojalá. colección, porque sé que podemos Ojalá. dejar esa responsabilidad en tus manos. Justo por eso me gusta el trabajo de Paloma, porque ella no menosprecia la inteligencia de los niños. Ella toca temas muy duros, como la muerte, el abandono de los padres, cosas así, pero lo hace de una forma exquisita, asombrosa. Me gusta mucho. Yo quiero que ese tipo de libros lleguen a los niños. Afortunadamente creo que está cambiando ya la perspectiva también con eso. Sí, con la literatura sí. que les ofrecemos a ellos y a ellas. Creo que ya es mucho más valiente. Los Sí. papás también empiezan a ser ya más valientes y más abiertos. Eso me gusta mucho. Y me encantaría entrarle al asunto. Ya lo veré. Posiblemente incluso luego pudiera proponer algún proyecto de colección infantil, alguna instancia, alguna cosa así. Alguna coedición estaría muy padre. Sí. Sí. Eso trae las vías, por ejemplo. Las coediciones son buenas vías como para capitalizar una editorial también. Ok. Y ya me aventé la primera, afortunadamente. ¿Con qué libro? Justo fue Ferales, de Adam Brand, que fue el que me fui a presentar a Guadalajara ahora, hace unas semanas. Ese fue en coedición con la editorial de Aguascalientes, de la Uni de Aguascalientes. Ojalá que sigan saliendo más de esas. Esa es una buena forma de extenderse fuera de aquí. Claro. Especialmente también porque aquí al parecer las instituciones no están muy dispuestas a colaborar con los locales. Posiblemente hay más facilidad afuera. De hecho, he encontrado más apertura hacia afuera con inversiones y ese tipo de cosas. ¿No habían hecho un convenio entre la Secretaría de Cultura y algunas editoriales independientes de Chihuahua hace, ¿qué? ¿Un año? El convenio fue con la universidad, básicamente. Fue esencialmente con la universidad. Ajá. Yo no sé si pueda o deba decirlo, pero fue un fiasco gigantesco. Porque iban a tener un espacio en Los Laureles, ¿no? Yo en la vida lo vi. Sí, está en la librería universitaria, que prácticamente nadie sabe que está ahí. Ah. Ajá, Ay, una exacto. disculpa. Sí, prácticamente nadie sabe que existe esa librería. Ahí están los libros de entonces. Pero el objetivo principal de esa alianza que promovimos con la UNI principalmente era que nos hicieran el favor de llevar los libros a Guadalajara, porque la universidad tiene stands en Guadalajara, y todo progresó muy bien. Hicieron un evento donde anunciaron que iban a colaborar con nosotros. Todo muy bonito hasta ahí, pero a la hora de... los eventos siempre son bonitos. Sí, pero desgraciadamente a la hora de llevarse los libros fue un fiasco horrendo. Cuando a mí me hablaron de la universidad para proponerme llevar los libros, me pidieron 3. Y a mí se me hizo muy poco, pero dije, bueno, algo es algo. Dije, ¿cuántos ejemplares de cada título? Pensé que eran 3 títulos. No, ¿3 libros? 3 libros. No, tachita. 3 libros. Tachita. Okay. Entonces, por supuesto me enfurecí, porque sentí que nos usaron. Claro, ¿para qué firmó un convenio y estoy ahí de bonito para la foto? Y sí. Me sentí usado, rompí definitivamente ya con la universidad. No ha habido posibilidad de apoyo ya con ellos. La secretaría está un poco más abierta y entonces estamos viendo, parece que este año siguiente van a recuperar su stand que tenían en Guadalajara. Y entonces sí vamos a tener espacio ya los editores independientes. Ya estoy viendo eso con Secretaría. Okay. Parece que Secretaría sí le va a entrar de verdad. Hay muy buena disposición. Ojalá, porque lo que nos hizo la universidad fue horrible. Sí. Fue horrible. Se portaron muy mal. Entonces ya, pues bueno, ni hablar. Ay, no, ¿eh? Sí, no, Triste. tachita. Justo lo hemos hablado en otros programas. O sea, si algo nos hace lastre en la cultura chihuahuense y mexicana y mundial, casi me atrevería a decir, es la simulación.
haz, no hagas, pero deja de hacer como que haces, ¿no? Y eso, ay, sí, es un dolor muy grande. Sí. Vámonos a temas más optimistas. Mejor. Porque ya estamos cerrando esta entrevista. Recomiéndanos artistas chihuahuenses. Uy, Aquí somos buena onda, así es que nos promovemos entre nosotros. Sí. Endogámico, no es cierto. A ver, yo tengo una idea de que deberíamos hablar mucho más de los artistas que nos gustan. Uh-huh. Me he encontrado mucho con que en el mundo de los libros, que es lo que yo frecuento, ¿sí? De que hay muchas personas que aman un libro pero no comentan nunca nada. No ponen algo en su Facebook sí. Y eso siempre lo pido yo. Cuando vendo un libro les digo, si te gusta, pon alguna cosita en tu Facebook, recomiéndalo. Okay, claro. Y yo he tomado la costumbre de que yo recomendar los libros que a mí me gustan. Sí. De quien sean. De que sean autores famosísimos extranjeros o sean de aquí. Si algo me emociona, hice una columnita o una recomendación que se llama la recomendación del editor. Uh-huh. Y ahí hablo de los libros. Ya alguien me insultó de lo lindo porque dicen que yo estoy tratando de imponer un canon en la literatura chihuahuense. ¡Qué poder, amigo! ¡Qué poder tienes! Ya no sé si callarme o seguir hablando. Una u otra, de todas formas, uno está mal. Uh-huh. Pero a mí me gusta mucho eso. A mí me gustaría mucho que entre los artistas habláramos más de nuestros trabajos, de los trabajos de otros. Claro. Uh-huh. Conozco muchísimos artistas que son muy buenos para promocionarse ellos mismos, muchísimo, muy buenos, pero son muy malos para hablar de otros. Sí. Me parece muy extraño, me parece a veces un tanto mezquino que no se hable del trabajo de otros. Y a mí me gusta mucho hacerlo y por supuesto que puedo recomendar, al menos en el mundo de los libros, tengo una enorme admiración por Ruby Myers, por ejemplo, Arturo Loera, Uriel Galaz, Alfonso Granillo, Los Rangel, Anaíd. Ahora Anaíd me sorprendió muchísimo con su libro Innecesaria. Vamos 2 al hilo con esa recomendación de Innecesaria de Jessica Anaíd. Es un gran libro. Ese libro ganó el Premio Nacional Germán Lizar Zubide este año, me parece. Y es un libro increíblemente necesario. Es un tema que muchos no tenemos idea que sucede. Uh-huh. Yo no tengo pareja, no tengo hijos, yo jamás me imaginé lo que está pasando sistemáticamente con la violencia geriátrica, obstétrica, uh-huh. Perdón. No tenía idea. Uh-huh. Ahora que leo el libro de Anaíd me quedé increíblemente Historia sorprendido. De terror. Y por supuesto inmediatamente hice la recomendación al editor porque me parece que es un libro muy importante. Uh-huh. Muy importante. Es una autora muy joven, varios de los que estoy mencionando son muy jóvenes y hay muchos, por ejemplo, Elia Osuna, Ceci Volado, que todavía ni siquiera han publicado un libro independiente completo como autoras. Pero están en antologías de Cíbola, ¿no? Sí, ya están en antologías, están precisamente con Cíbola, recientemente publicaron algo. Elia está también en la antología Williams y algunos otros de los locales, incluida muchos chihuahuenses porque me parece que hay una cantidad gigantesca de talento. De entre los que ya han publicado y que ya más o menos se conocen y entre los que todavía ni siquiera tienen un libro, he tenido oportunidad de conocer a muchos de ellos y espero tener capacidad también de poder publicarlos, de seguir publicando. Hasta ahora yo creo que tengo más autores de fuera que de Chihuahua, pero aquí la verdad es que me sobran. Ya tengo algunos comprometidos con autores de aquí, incluida Anaíd, entre ellos Arturo, Noel René Cisneros y bueno, ya he publicado a Hugo Servando Sánchez, que es también es maravilloso. Es fantástico. Sí. Lo adoro, le tengo una admiración gigantesca y Ruby, ojalá que pueda haber todavía más y que podamos moverlos luego fuera de aquí, porque me parece que el único problema que tenemos en Chihuahua con nuestros artistas es un problema geográfico, que estamos muy lejos del centro. La logística no nos da para mucho. Entonces, a ver cómo le hacemos para sacarlos de aquí, que los conozcan fuera. Pues digo, lo maravilloso es que la palabra sí viaja. Sí. Pero wow, sí, gracias. Nos diste un montón de nombres y no lo tuviste que pensar. No, eso es muy muchos, raro. Eso. Me faltan muchos, por supuesto. Hay gente fantástica aquí. Y para finalizar, este programa se llama Pera de Olmo porque, por este dicho, ¿no? No le pidas peras al olmo. Pero creemos que hacer arte y más dedicarse a algo relacionado con el arte bajo o en una tierra un poco infértil para eso, o que se nos ha presentado como infértil para eso, es ser
un olmo que sí dio una pera, ¿no? Mm. ¿Cuándo te has sentido tú una pera de olmo? Posiblemente con Medusa. Sí, ha sido un viaje muy bello con ella. Yo creo que es la cosa más bonita que he hecho en mi vida, me parece. Casi sí la puedo considerar como una hija que posiblemente ya no voy a tener, pero tengo a la Medusita. Creo que ese ha sido mi fruto más bello, y especialmente porque la mayoría del trabajo que yo haga en Medusa es a favor de otros, y eso me gusta mucho. No es para autopromocionarme, no es para mover mi propio trabajo, sino que es para mover el trabajo de otros, y eso me parece muy importante. Creo que si pudiéramos extender ese tipo de acciones en que nosotros nos dedicáramos también a hablar de los demás, pudiera ser una red muy, muy bonita. Entonces me siento muy orgulloso de esa perita, de este olmo de mi Medusita. Por eso muchas veces le digo Medusita, ¿sí? Porque le tengo mucho cariño a mi proyecto. Claro. Ese es. Qué bello, sí. Sí, muchas veces creo que se quiere ver como a la figura del editor en un pedestal, pero creo que muchas veces, claro, se hace desde el amor y justo desde dejar el ego atrás, ¿no? Dejar el ego en la hoja legal y no en la portada es lindo. Sí. Muchísimas gracias, Edgar. Al contrario. Gracias por qué bonita estar acá. plática. Ay, qué hermoso. Sí, tenía muchísimas ganas de ñoñar contigo. Mil gracias. Qué lindo. Estaba muy emocionada. Muchísimas gracias por venir. Invitadísimo siempre que quieras. Gracias. Y bueno, muchísimas gracias a quienes nos escucharon. Gracias a la Secretaría de Cultura a través de su programa de estímulos fiscales ECA 2022. Y a las empresas que hacen posible esta segunda temporada, Superior Industries e Interceramic. Estamos ya finalizando esta segunda temporada. Gracias por acompañarnos durante este trayecto. Muchas gracias a Fernando de León y a José Luis Reyes, que están ahí atrás en los controles. Nos vemos pronto. Bye.